También tenemos las técnicas de investigación de campo, que a diferencia de las técnicas de investigación documental, estas, las de campo, son directas, directas. ¿Por qué se les llama directas? Porque aquí, con estas técnicas de investigación, el investigador va a obtener de manera directa los datos o la información que necesita para su investigación. De manera directa va a obtener esa información directamente del fenómeno que está investigando. De ahí directamente va a obtener los datos, a diferencia de las técnicas de investigación documental, en donde ya otro investigador obtuvo directamente o de manera directa los datos y la información y los plasmó, los vació o los redactó en en algunos documentos como libros, revistas, legislación, etcétera, y los vació y los plasmó ahí, y de manera indirecta nosotros obtenemos esos datos o esa información. Pero tratándose de las técnicas de investigación de campo, se les llama directas porque el investigador, los investigadores, vamos a acudir directamente a donde se encuentra la información o los datos que nos van a servir para la investigación y los vamos a extraer de manera directa. Esto es lo que diferencia concretamente a las técnicas de investigación documental con las técnicas de investigación de campo. Este es digamos que es la diferencia más concreta, ¿no? Y entonces se percibe también parte de la razón por la que en derecho se lleva a cabo de manera más frecuente las técnicas de investigación documental que las de campo. Se percibe parcialmente la razón. ¿Cuál es esta? De que como el objeto de conocimiento del derecho está generalmente plasmado en documentos como la legislación o como la jurisprudencia o como los códigos, por ejemplo, es esta la razón, o es parcialmente la razón, por la que mayormente la investigación se realiza utilizando técnicas de investigación documental, porque se realiza sobre la consulta de esos documentos, ¿no? Pero, repito, esto no es privativo, se puede llevar a cabo investigación utilizando técnicas de campo o técnicas directas en el ámbito o en la ciencia del derecho. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Obviamente esto tiene que ir acorde con el objeto de investigación que tengan ustedes para abordarlo. Hay objetos de investigación que nos obligan a consultar la legislación, que nos obligan a aplicar técnicas de investigación documental. Pero hay otros objetos de investigación que nos obligan a aplicar técnicas de campo. Entonces esto va en relación, va en función del objeto de conocimiento, del objeto de investigación que tengamos como investigadores. Pero bueno, entonces estas técnicas de investigación de campo o técnicas de investigación directas pueden ser aquí con estos ejemplos que estamos aquí viendo, pueden ser como la encuesta, la entrevista, el cuestionario, ¿no? Que son estos tres primeros, que son encuesta, entrevista y cuestionario, que son aquellos donde el investigador le pregunta directamente, cuestiona directamente al sujeto investigado, o a los sujetos investigados, ¿no? Por ejemplo, si mi investigación es sobre las personas si mi investigación es sobre la incongruencia que hay entre el artículo cuarto constitucional respecto a la vivienda digna y decorosa, porque hay personas que viven en la calle, eh, y si yo requiero de aplicar una técnica de campo para llevar a cabo esta investigación, yo tendría que ir directamente, ¿no? Tendría que ir directamente a presentarme frente a las personas
que están viviendo en la calle o que viven debajo del puente, tendría que ir hasta allá y preguntarles directamente, ¿no? Cuestionarlos directamente para obtener la información y los datos que ellos tienen, que ellos poseen, para pedirles esa información y adquirir esa información y esos datos para llevar a cabo mi investigación. O lo que es lo mismo, para eventualmente validar la hipótesis de investigación que yo tuve en un principio, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay una diferencia bastante importante entre la técnica de campo y la técnica documental, porque en la técnica documental pues no tengo que ir no tendría que ir a preguntarle nada al sujeto investigado, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez solamente con revisar la estadística en el INEGI o alguna estadística gubernamental o algún resultado de otra investigación que haya investigado a las personas que viven en los puentes. Nada más con revisar estos documentos ya puedo obtener la información que necesito, ¿no? O a lo mejor con revisar la legislación o revisar la Constitución, por ejemplo, el artículo cuarto constitucional, por ejemplo. Pero si voy a aplicar una técnica de campo, esto me va a obligar a ir directamente a donde está el sujeto investigado y a preguntarle, a cuestionarlo, a extraerle la información y los datos que tiene y que me sirven para mi investigación. Esto tiene un beneficio, tiene una ventaja. Esta técnica de campo tiene una ventaja sobre las técnicas documentales. ¿Cuál es la ventaja más relevante y más importante de esto, de aplicar una técnica de campo? La ventaja más importante es que obtenemos información inminente, obtenemos información directa y obtenemos información actualizada al momento. Tenemos información y datos que son actuales. Y esto es una ventaja muy importante sobre la información que podemos nosotros obtener de los documentos. Porque un documento ya tiene tiempo que se elaboró. Un libro, por ejemplo, ya tiene un cierto tiempo que se elaboró y ese tiempo es un tiempo que representa un desfase entre el fenómeno ocurrido y el momento en el que se está haciendo la investigación. A lo mejor a lo mejor ya alguien entrevistó a los niños que viven en los basureros, ¿no? Y escribió un libro o escribió un artículo, pero ese libro o ese artículo pasaron meses para que se publicara. Pasaron 6 meses, 7 meses, a lo mejor hasta un año, y los libros se tardan a veces más tiempo en publicarse, 1 año, 2 años. A lo mejor ya pasó un año y cuando yo consulto de manera, consulto y aplico una técnica indirecta de investigación y consulto este documento que es el libro que escribió otro investigador, que fue el que sí les preguntó directamente a los sujetos investigados, cuando yo hago esto ya pasó un año y entonces la información deja de ser actual y entonces puede incluso ser una información o datos desfasados o desactualizados, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la aplicación de las técnicas de investigación y repito, hay que tener cuidado con ver qué técnica de investigación vamos a utilizar o vamos a aplicar dependiendo de nuestro objeto de investigación. ¿Ah? Si nuestro objeto de investigación nos obliga o requiere de aplicar una técnica de campo, entonces vamos a aplicarlo, porque a lo mejor requerimos de información actualizada. Si eso es así, si requerimos esto, entonces tendremos que aplicar una técnica de campo, ¿no? Y si no es así, si no importa que haya un desfase, entonces podemos aplicar una técnica de investigación documental sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, además de la encuesta, la entrevista, el cuestionario, también tenemos, por ejemplo, el experimento o la observación estructurada o la observación no estructurada, ¿no? Que es un tipo de observación que tiene algunos instrumentos, ¿no? Que
en la que se puede utilizar, por ejemplo, en la observación estructurada, no solamente es ir a observar el fenómeno, ¿no? Porque a lo mejor no necesito preguntarle a las personas que viven debajo del puente, no necesito preguntarles nada, yo lo único que quiero es observar cómo actúan, ¿no? O observar qué hacen. Ajá. Entonces puedo aplicar a lo mejor una observación estructurada o una observación no estructurada, dependiendo si voy a utilizar algunos instrumentos como alguna cámara fotográfica o alguna cámara de video, por ejemplo, etcétera, o algún otro instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, o la observación participante y la observación no participante, que como su nombre lo indica, con la observación no participante yo puedo ir a observar a las personas que viven en el tiradero, por ejemplo, ¿no? En el basurero, pero mantenerme a una cierta distancia en la que no sea yo un sujeto participante del fenómeno. Pero puede ser una observación de tipo participante, la cual obliga al investigador a involucrarse en el fenómeno que está investigado. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tendría que irme a vivir al basurero, ¿no? Al tiradero, o irme a dormir debajo del puente. Y entonces, al hacer eso, observar de manera más directa, más cercana, observar cómo actúan y qué es lo que hacen las personas que viven debajo del puente, ¿no? A esto también se le llama también, por ejemplo, etnometodología, que es una metodología de investigación que obliga al investigador a involucrarse en el fenómeno de investigación, ¿no? Pero bueno, aquí nada más de manera muy general estamos nosotros contextualizando lo que son las técnicas de investigación de campo, que pueden ser estas, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, las hojas de vida, que también es una forma es un tipo es un tipo de instrumento en el que se obtiene la información del sujeto investigado, o los grupos focales, que también es un tipo de instrumento en donde reunimos a muchas personas y les hacemos una especie de entrevista, o una especie de encuesta o de entrevista, en donde el investigador se pone a conversar con ese grupo y empieza a obtener la información que requiere para su investigación, ¿no? Entonces, bueno, y estos solamente son algunos ejemplos de algunas técnicas de investigación de campo. Hay otras técnicas de investigación, pero estos solamente son algunos ejemplos para contextualizar la manera en la que se pueden utilizar y cuáles son los beneficios que tienen estas técnicas de investigación de campo frente a las técnicas de investigación documentales, ¿no?